grabación para que lo tengan claro. Buenos días a todos quienes estén presentes. Ya irán incorporándose los demás. Bien, vamos contextualizando el asunto. Ya me han llegado casi todos los, supongo que todos los talleres, o no sé si habrá alguno pendiente. Entonces habrá que darnos el tiempo para poder revisarlos, ¿ya? Al parecer ahí con algunos interactuamos en la semana y bueno, me di cuenta que estaban produciendo, que estaban haciendo las cosas como corresponde. Y bueno, espero que les haya ido bien. No creo que haya dificultad con eso. En segundo término, les recuerdo que la semana pasada hicimos la introducción a la segunda unidad, que es reacciones químicas, y partimos con lo que era eh, las leyes de los gases, el estado gaseoso, la presión del gas. ¿De acuerdo? Eso está relacionado con lo de ahora, no es lo fundamental, pero yo diría que lo fundamental es lo que empieza ahora. Así es que ya les subí, como les comenté hace un ratito, la presentación de reacciones químicas como para apoyarse, y yo creo que lo más importante son los apuntes que les preparé para que puedan guiarse y estudiarlos. Supongo que están ya recibiendo los videos también, por si acaso. Eso me lo tienen que confirmar. Así es que, igual que la semana anterior, vamos a hacer pausas de videos de 1 hora, unos 3 videos, ¿cierto? Y nos tomaremos unos 15 minutos en cada intertanto para poder dosificar esta cuestión. Si hay dudas, ya les he dicho, me pueden interrumpir y ojalá vayan comentando. Aquí les va lo primero, que es esta presentación introductoria sobre las reacciones químicas, y me gustaría que me confirmaran si la están recibiendo. ¿Sí? ¿La ven, cierto? Gracias. Entonces, eso que allí se ve en la pantalla, ¿no es cierto? Es un fósforo encendido, y eso es una reacción química, no les quepa duda que es una reacción química. Ya, y de inmediato les pregunto, ¿cuál es la característica que diferencia a un cambio químico de un cambio físico? ¿Podrían decírmelo? Si alguien me ayuda. El cambio físico reversible. Qué buena respuesta me has dado, chiquilla. Esa es la respuesta que está en el colectivo de todos. Y permíteme decirte que eso no es así. No es la diferencia mayor el asunto de la reversibilidad o la irreversibilidad. Es obvio que si yo, por ejemplo, comparo los cambios físicos que afectan al agua, todo cierto entenderemos que allí hay reversibilidad. Y claro, si pienso en este fósforo que estoy encendiendo, claro, o sea, si lo veo así, si tengo un cubito de hielo, ¿cierto? Muy bien ordenado allí, y lo derrito, voy de sólido a líquido, y puedo revertir el cambio tomando el líquido y volviéndolo a congelar, ¿cierto? Ahí tengo reversibilidad. Y claro, desde ese punto de vista, ¿no es cierto? El cubo de hielo pareciera que no le ocurrió nada, pues lo volví a tener tal cual era. Y si yo tomo ese criterio y comparo con lo que le pasaría a este fósforo o a este trocito de leña, ¿cierto? Si yo parto con ese fosforito que tiene una cabeza roja o café y que tiene, ¿cierto?, la madera, y la comparo como era al comienzo y como era al final, y me daré cuenta que no puedo volver a tenerlo como estaba al final, como estaba al comienzo. Entonces allí me viene la idea, esto es irreversible. Claro, pero eso de la irreversibilidad es hasta por ahí nada más. Yo no puedo asegurar que todos los cambios químicos, que todas las reacciones químicas sean irreversibles, porque hay muchos casos que dicen lo contrario. Por ejemplo, si se han visto la electrólisis del agua, es decir, a través de la electricidad, ¿cierto? Se rompe la molécula de agua, se obtiene hidrógeno y se obtiene oxígeno, ¿cierto? Como gas en un tubito de ensayo. En cada tubo de ensayo se ve hidrógeno, se ve oxígeno. Y bueno, si atendemos a que es un cambio químico, claro que es cambio químico, entonces podríamos volver al revés, o digamos, volver al inicio, es decir,
¿Podríamos a partir del hidrógeno y el oxígeno tener agua nuevamente? Claro que sí, pues se puede hacer eso. Basta que se queme el hidrógeno, ¿no es cierto? La combustión del hidrógeno me da como producto agua. Entonces ven, allí hay un ejemplo de cambio químico o de reacción química que sí es reversible. ¿Comprenden la idea? Entonces hay que sacar un poquito de la mente esa concepción tan definitiva de que lo químico es irreversible, porque no es tan así si lo vemos con detalle. ¿Ok? Eso es como para introducirnos un poquito. Ahora nos preguntamos por qué ocurren las reacciones químicas, qué hace que estas se lleven a cabo. Los entendidos dicen que existen porque hay una disminución de la energía libre del sistema. Sistema habrá que entender, ¿cierto? Como por ejemplo, ese fósforo que se está encendiendo, ese trozo de madera, ¿no es cierto? Esas condiciones que están, la presión, qué sé yo, la temperatura y todo ese tipo de cosas. O bien, por ejemplo, un sistema sería un matraz o un tubo de ensayo donde está ocurriendo una reacción. Entonces, dicen que ocurren por disminución de la energía libre del sistema. Y esto, para que lo entendamos fácilmente, es que aquí, ¿no es cierto?, de donde apunto, estaría la energía libre de las sustancias de partida, que son los reactantes, y llegamos aquí a un punto donde está la energía libre de los productos que se obtienen. Si yo veo, ¿no es cierto?, cuál es mayor, esto está más arriba que esto, por tanto, la energía libre del estado final productos es menor que la energía libre del estado inicial reactantes o reactivos. Entonces, ¿por qué dicen esto? Fíjense, ven, acá. Se trata de la energía libre de Gibbs, ¿no es cierto? Y la energía libre de Gibbs G es la directriz o predictora de las reacciones químicas. Porque si yo analizo la variación de energía libre, que es delta G, determinaré, ¿no es cierto?, el carácter espontáneo o no espontáneo de una reacción química. De tal forma que se tiene lo siguiente: si esta variación es menor que cero, la reacción se produce espontáneamente. Es obvio, ¿cierto? Porque si yo, por ejemplo, tengo aquí 2, aquí tengo 5, 2 menos 5 me da menor que 0, ¿cierto? Me da menos 3. Si yo tengo 1, aquí tengo 0,5, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? O sea, mejor dicho, si al revés, si aquí tengo 1, aquí tengo 0,5, 0,5 menos 1 me da menos 0,5. Por tanto, ¿qué significa esto? Que ocurren porque la energía libre ha bajado, y eso significa que me va a dar negativo, porque lo final es menor que lo inicial. ¿Cierto? Eso es lo que quiere decir toda esta historia sin mayor dificultad. Y si fuese al revés, si delta G fuese mayor que cero, la reacción no ocurriría espontáneamente, es decir, no iría de izquierda a derecha. Y si fuera igual a cero, se hablaría de un equilibrio. Y esto de espontáneo, más o menos, basta entenderlo así, fíjese bien. Si yo tengo, por ejemplo, parafina, tengo benzina, ¿no es cierto?, que es un combustible que todo el mundo conoce. Sabemos que si le acercamos un fosforito encendido va a haber una explosión, ¿no es cierto?, se va a encender, se va a prender. ¿Ya? Pero ese hecho no es espontáneo, ¿se dan cuenta? Porque yo tengo que ayudarla a que ocurra esa reacción, para que la combustión no exista, para que la combustión se produzca, debo ayudarla con un fosforito. Porque si yo dejara ese mismo recipiente, ¿no es cierto?, al descubierto, por ejemplo, en un lavatorio, de benzina o parafina, incluso en el verano, cuando hay 35, 40 grados al sol, puede que no le pase nada, ¿no es cierto?, absolutamente nada, que no sea espontáneo. A eso se refiere el asunto de espontaneidad y no espontaneidad, ¿no es cierto? Si basta juntar dos cosas para que ocurran, por ejemplo, si yo pienso en ese lavatorio abierto donde está la parafina, claro, ahí estoy juntando de todas formas la parafina con el oxígeno del aire. Y no ocurre la combustión espontáneamente, ¿me entienden? Pero si yo lo ayudo con un fosforito, una llama, ahí, ¿no es cierto?, estoy interviniendo y ya no sería espontáneo. Eso sería como la idea de la espontaneidad y no espontaneidad. Entonces, en términos finales, si la variación de energía libre es menor que cero, la reacción se va a producir espontáneamente. Por eso dicen que es la directriz que predice si la reacción ocurre o no ocurre. Esto es un cálculo termodinámico que nosotros no nos vamos a meter en todo caso. Solamente vamos a echarle la culpa de que estos son ciertos los responsables de que las reacciones químicas ocurran. Nosotros nos vamos a preocupar no de toda esta parte de energía, sino que, porque eso se preocupa la termodinámica, como les dije. Nos vamos a preocupar de la masa, cuánta masa se quemó, cuánta masa se produjo,
¿Cuánto necesité de esto? ¿Cuántos litros de gas se produjeron? A eso nos vamos a apuntar, ¿cierto? Ese es nuestro interés con esta parte de las reacciones químicas. Y ahí, bueno, si quieren leer, ¿no es cierto?, procesos irreversibles, procesos de equilibrio que son reversibles, qué sé yo, eso es más que nada mera información. Vuelvo a insistir que nosotros le vamos a dar énfasis a lo que realmente nos interesa, que prácticamente esto lo podemos saltar. Esto sí que nos va a importar. ¿No es cierto que hay varias formas de clasificar las reacciones químicas? Si yo les preguntara, ¿conocen alguna clasificación de reacciones químicas o algún tipo de reacción química? ¿Me podrían decir algo? ¿Alguna razón? ¿Cómo se clasifican las reacciones químicas? ¿Quién sabe algo? ¿Quién se recuerda algo? Por ejemplo, ¿cómo se llaman esas reacciones que liberan calor? Endotérmica y exotérmica. Ya ves, la endotérmica y la exotérmica, eso significa, ¿no es cierto? Es un criterio para clasificar las reacciones. Entonces dicen, las endotérmicas son aquellas que necesitan calor para ocurrir o se le aplica energía calórica. Y las exotérmicas son las que liberan calor cuando ocurre. ¿No es cierto? Por ejemplo, prender el fosforito o prender el gas de la cocina, qué sé yo. Es un Profe, criterio, ¿sí? una consulta. La clase pasada, como empezamos la unidad 2 con el estado gaseoso, ¿esa clase no se relaciona con nada de esta o sí? ¿Son como apartes? No. Hay relación. ¿Por qué vimos eso? Porque hay muchas reacciones que ya vamos a ver que producen sustancias gaseosas como producto. Entonces uno puede preguntar cuántos litros de dióxido de carbono se forman en condiciones normales si yo, por ejemplo, quemo un litro de parafina o un litro de gas. ¿Me entiendes? Por esa razón uno ve un poquito las leyes de los gases. Está relacionado. Como digo, eso es una parte nada más. Lo importante es lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Gracias, profe. Bueno, bien. Entonces, ¿no es cierto? Hay varias formas de clasificar las reacciones, pero nosotros vamos a atender a un criterio y las vamos a agrupar en dos grandes tipos o en dos grandes grupos según cambien o no cambien el número o estado de oxidación. Y allí, ¿no es cierto?, vamos a ver lo que es el estado de oxidación, que les voy a recordar más o menos lo que es. No sé si se acuerdan de la valencia. Nosotros, ¿cierto?, acordamos ¿se acuerdan de la capa de valencia? Y dijimos, por ejemplo, el nitrógeno tiene 3 electrones de valencia, tiene 5 electrones de valencia. El oxígeno tiene, ¿no es cierto?, qué sé yo, 6 electrones de valencia. Bueno, eso tiene que ver con esto. ¿Cuál es la idea? El estado o número de oxidación se define como una carga eléctrica que es formal, casi teórica, ¿cierto? Que se asigna a un átomo cuando este átomo forma parte de un compuesto. Por ejemplo, el oxígeno en el agua. En otras palabras, el estado de oxidación corresponde a la valencia del elemento, pero con signo más o signo menos. Si bien el estado de oxidación es un número arbitrario, debemos mencionar que sí tiene estrecha relación, fundamentalmente, ¿no es cierto?, con los electrones del último nivel de energía, con la configuración electrónica y con la electronegatividad, fundamentalmente. Lo tengo bien detalladito en los apuntes para que los revisemos otra vez. Entonces, eso, ¿no es cierto?, son formas de calcular. Esto les va a ayudar, como les digo, los apuntes está todo explicado, así que tranquilidad. Yo les voy a mostrar, ¿cierto?, el primer gran grupo de reacciones, que son las reacciones sin cambio en el número o el estado de oxidación. ¿Cuáles son? Son 7 tipos de reacciones. Primero, las reacciones de neutralización, donde hay un ácido con una base que origina sal y agua. Segundo, reacciones de hidrólisis, donde una sal más el agua origina ácido y base. Sal más agua origina ácido base. Es como lo opuesto a la anterior. Y aquí quiero apuntar, ¿cierto?, a estas reacciones. No sé si las han visto, las de formación de precipitados. Formación de precipitados significa, ¿cierto?, que un precipitado es una sustancia sólida, generalmente de un color muy característico, como pueden ver acá, que se forma cuando se mezclan dos sustancias.
Como es sólida, ¿cierto? Porque es insoluble, por tanto precipita por gravedad y se va al fondo. Queda aquí aconchadito al fondo del tubo, ¿cierto? Vean de color salmón, color amarillo, rojo, negro, verde, blanco. ¿De acuerdo? Este es el cromato de plata, el yoduro de plomo, sulfuro de cadmio, sulfuro de bismuto, hidróxido de níquel, hidróxido de aluminio, qué sé yo. Cualquier nombre podemos darle a esto. Y hay una aplicación muy importante, ¿no es cierto? Esto lo podemos hacer en el laboratorio, pero una aplicación que nos interesaría es echar una miradita. ¿Cuáles serán, creen ustedes, las reacciones de precipitación más indeseables para el organismo? ¿Habrá alguna que nos ocurra en el organismo que sean de este tipo? ¿Creen ustedes que pasa alguno de esos, de estas? ¿Quién tiene alguna idea sobre este tipo de reacciones? ¿Nadie se le ocurre? No La importa. sangre, ¿La sangre? No, no, porque no sería decir, claro, hay sustancias sólidas allí que las puedes centrifugar, pero no sería correctamente una reacción de precipitación. es Yo que te como diría, que queda el plasma y después queda la sangre cuando se echan un... ¿O no? tú dices, cuando la sacan un frotis, por ejemplo, como que queda sólida eso. No, como que queda el plasma arriba y después Claro, eso queda. se puede separar por centrifugación, es una técnica de separación, ahí diría yo, ya que la parte más líquida se separa de la sólida. Sí, podría ser, pero no es una reacción de precipitación, porque una reacción tiene que juntar dos cosas, por ejemplo. En el organismo hay otras bien importantes que dan mucho dolor, dicen los que han padecido de aquello. Ya le estoy Los dando pista. ¿Lo? Cálculos. Bien, los cálculos. cálculos, ven eso, pues ahí tienen el mejor ejemplo, pues los cálculos renales. Que ven mucho con esto, ¿ya? También le llaman litiasis renal, piedra en los riñones, ¿no es cierto? Son sustancias sólidas que se van formando dentro del riñón a partir de qué? De sustancias que están en la orina, ¿ya? Estas piedras que se forman pueden quedar en el riñón, pueden irse desprendiendo, ¿cierto? Bajando por los conductos del tracto urinario, por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, en los uréteres, y si van creciendo mucho van tapando, ¿no es cierto?, estos conductos de salida. Muchas veces, ¿cierto?, se produce la expulsión espontánea de ellas. Por eso les dicen, increíble, pero así es, que tienen que orinar y tomar una rejita, ¿cierto?, una especie de media, a ver, para ver si han ido botando los cálculos. Dicen. Es muy normal que te digan aquello. O bien te dicen, toma harta agua, toma jugo de piña y no sé cuántas otros tipos de cosas. Los que han tenido son lo que entiendo yo, ¿no es cierto? Y si no se pueden, ¿no es cierto?, extraer o no pueden botarse o expulsarse espontáneamente, deben operarse, ¿no es cierto?, de alguna manera allí para extraerlos. A veces, ¿no es cierto?, como estas piedricillas, estos sólidos, tienen filos, sus bordes afilados, al ir desplazándose por los conductos, van provocando los dolores que sienten los que padecen esto, ¿no es cierto? Están tocando las paredes internas y a veces los filos van rasgando, ¿no es cierto?, estas paredes, van provocando hemorragias internas y es por eso, ¿no es cierto?, que muchas veces un síntoma es que sea la hematura que llaman, que es la sangre, la orina con sangre, ¿de acuerdo? Entonces, claro, allí, si son muy grandes, fíjense que han sacado algunas del tamaño de pelotas de tenis, dicen tremendos masas de sales. Bueno, hay varios acá que ustedes pueden leer esto, no les voy a dar más detalles, sino que lo importante es que entiendan que esto ocurre producto de la ingesta, ¿no es cierto? Por ejemplo, el calcio, y el calcio en exceso que consumimos, bueno, el organismo se va encargando de, a veces no siendo capaz de eliminarlo, y ahí se junta con otras sustancias, se forma el compuesto, y se van depositando en los conductos, ¿no es cierto?, de Profesor, salida. ¿Sí? debo decir algo, yo tuve cálculos renales y son muy dolorosos. Mira, pues ahí tenemos un ejemplo, un testimonio interesante. Dicen que huele mucho, ¿no es cierto? Aquí están los sectores más o menos donde se pasa aquello. ¿Y cómo te Profesor, operaste? ¿Lo botaste solo? ¿Te operaron? ¿Qué onda? tuve la suerte de que eran pequeños, de unos 3 milímetros. Ya, y los pudiste eliminar en la orina, ¿ves? Sí, un Entonces, dolor muy punzante y te agarra la pierna, no puedes caminar. imagínate, pues, ¿ves? Qué increíble. Así es, gracias por tu aporte, chiquilla.
¿Quién más me quería preguntar algo o decir algo? Y los cálculos de la vesícula también son También tiene, del claro, mismo. se van depositando en otros lugares nada más. Pero el más común es el cálculo renal, entiendo. No sé, yo no me meto mayormente allí porque yo soy medio ignorante, pero bueno, ustedes sabrán ya el próximo año, ¿no es cierto? Ya cuando vayan avanzando, entenderán mejor esto y me lo podrán contar a la vuelta de cuando me pillen ahí y me atiendan en algún hospital. Me van a contar. Ya. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Eso. Ya. Tenemos tres tipos de reacciones, entonces, como digo, las de formación, las de neutralización, las de hidrólisis, las de precipitado, que es un caso que estábamos comentando. Un cuarto tipo de reacción son las de formación de iones complejos, yo lo voy a explicar todo allí, y estos son los iones complejos que tienen una estructura media compleja, su nombre lo dice, están formados por un catión metálico central, que es un metal de la serie de transición, cobalto, por ejemplo, níquel, y una esfera de coordinación que se llama, formada por iones moleculares como el cianuro, el hidroxilo, o bien, ¿no es cierto?, como por átomos ionizados como el flúor, el cloruro, qué sé yo, o moléculas neutras como el agua, como el amoníaco. Ven, por ejemplo, aquí, tenemos el catión cobalto, y todo esto son moléculas de amoníaco que van rodeando al cobalto. Aquí tenemos el manganeso y están rodeados por el cloro. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, el zinc, que está rodeado por moléculas de amoníaco. Esa es la estructura química que tienen. Y uno los ve así. Por ejemplo, este compuesto que podríamos ver, siempre lo vemos en el laboratorio, lamentablemente ahora no van a poder en forma física, lo formamos así, ¿no es cierto? Y se termina con un color azul intenso, que le conocen también con el nombre azul de Prusia, y lo usaban como tintura para pintar antiguamente. ¿Ok? Y bueno, está formado por el cobre y se rodea de moléculas de amoníaco. Por eso se llama tetra, los cuatro, tetraamín, cobre más 2. Tetraamín, cobre más 2. Y tiene ese color azul intenso. Ya. Un quinto tipo de reacciones que vamos a revisar rapidito son las reacciones entre un ácido y una sal, y luego están las reacciones entre una base y una sal, y finalmente reacciones entre un óxido y un ácido. Y el segundo gran grupo de reacciones son aquellas con cambio en el número de oxidación. Bien recordarán que se llamaban reacciones de oxidación-reducción o redox. Y esto que nos hace el señor carabinero, más de alguna vez le ha pasado a los que conduzcan o han visto cuando nos hacen el alcotest. Fíjense que ese dispositivo prácticamente, el antiguo, me refiero a lo más antiguo en su inicio, constaba de lo siguiente: un cilindro que era impregnado en la sal llamada dicromato de potasio. La sal dicromato de potasio tiene un color, si no me equivoco, salmón, naranja, ¿cierto? Y cuando el conductor sopla ese dispositivo, si se viene impregnado en alcohol, si el aliento viene con algo de alcohol, ese alcohol es muy compatible con el dicromato, reaccionan químicamente y el color de la sal naranja se torna verde. Y mientras más largo sea la extensión del color verde, más alcohol tiene el pobre cristiano que es sometido a esa, ¿no es cierto?, a esa pesquisa. Así que cuidadito con aquello. Ese, ¿no es cierto?, es un tipo de reacción de oxidación, reducción. Ya la vamos a estudiar con más detalle. Entonces, eso para la introducción, lo pueden ustedes ir viendo, ya les quedó a disposición, como les digo. Y ahora nos vamos a ir a los apuntes, a ver si allí aclaramos un poquito más la historia. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicas jóvenes? ¿No? Ahora díganme si están observando mis apuntes maravillosos que tengo, ¿sí? Sí, se ven, profe. Buenísimo. Vamos viéndolo, vamos leyendo y vamos avanzando. Miren bien. Mucho de lo que les dije delante, lo que está en las diapos, está muy detallado acá, que más o menos uno espera, como decía el otro día, que estos sean los apuntes que ustedes puedan tomar para que les sirvan para guiarse. Vamos leyendo el cuento y vamos explicando. Una reacción química es un proceso en donde dos o más sustancias, que se llaman reactivos o reactantes, se combinan para originar sustancias nuevas que tienen propiedades diferentes y que se llaman productos. Reactantes se combinan, forman productos. ¿De acuerdo? Propiedades de los productos distintas a las propiedades de los reactivos.
es un cambio profundo, por eso nos dicen cambio profundo en la estructura interna de la materia, ¿de acuerdo? Eso, junté dos sustancias líquidas, por ejemplo, y formé un sólido, y eso pasa con los precipitados, ¿ven? Que si yo quemé un líquido parafina con oxígeno y produje un gas, por ejemplo, ¿ven? Y me dio calor, o sea, me produjo también energía calórica. Eso es una reacción química en términos generales. Dijimos que ocurrían por lo que se llama disminución de energía libre de Gibbs. ¿Qué es la energía libre de Gibbs? Se considerará como la que predice o como la que dirige una reacción química, ya que si sabemos el valor de su diferencia, su variación delta G, que significa energía libre de los productos menos la energía libre de los reactantes, podremos saber si la reacción ocurre o no ocurre de manera espontánea. Delante dijimos que si esta diferencia nos daba negativa, predecíamos que la reacción sí ocurre de manera espontánea. Si la diferencia es positiva, diremos que no ocurre espontáneamente, y si es igual a 0, diremos que hay equilibrio. Entonces, en toda reacción química hay ruptura y formación de enlaces. Muy importante eso. Se rompen los enlaces de las sustancias que reaccionan y se forman enlaces para las sustancias que se van a formar, ¿no es cierto? Vamos siguiendo. Generalmente la ruptura de enlaces requiere de un aporte de energía. Por tanto, mientras que la formación de enlaces nuevos normalmente implica desprender energía, se denomina energía de enlace a la energía que se requiere para romper un molde de estos. Entonces el otro día se acuerdan que hablábamos que a mayor energía de enlace más estable era. Mientras más nos cueste romper un enlace es porque esa sustancia es mucho más estable. Pero acá en las reacciones químicas, ¿no es cierto? Ya hay mucha energía involucrada, por tanto a veces no cuesta tanto. Vamos a lo general. Generalmente toda reacción química la vamos a representar por lo que se llama ecuación química. En general tenemos A, S más B igual C más D. ¿Qué significa A y B mayúsculas? Son las sustancias reactantes o los reactivos, ¿cierto? Las que se combinan. ¿Qué significan C y D mayúsculas? Son los productos, sustancias nuevas que se forman. Las letras chiquitas A, B, C y D son los llamados coeficientes estequiométricos, que son números enteros, ¿cierto? Que aparecen cuando uno ajusta las ecuaciones. Pueden ser, ¿no es cierto?, enteros o a veces fracciones. 1 medio, 3 medios, por ejemplo, 5 medios, 7 medios, qué sé yo. Y las letritas S, L, A, Q y G significa el estado físico de la sustancia. Sólido, líquido, acuoso, es decir, que está disuelto en agua, o gaseoso, ¿cierto? Eso significaría más o menos en términos generales cómo se representa a través de una ecuación química una reacción química. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? No hay problema, creo. Clasificación ahora de las reacciones químicas. Dijimos que hay varios tipos de reacciones químicas y existe más de algún criterio para poder clasificarlas. Por ejemplo, como dijimos antes, y alguien me ayudó, según desprendan o no desprendan energía, hay exotérmicas, endotérmicas o, en general, si es energía, endergónica y exergónica, ¿no es cierto? Ahí hay un criterio, ¿ven? Pero no es el único. Nosotros usamos, como digo, el criterio del cambio en el número de oxidación. Vamos bien. Se habla, por ejemplo, de las reacciones de síntesis. Si ustedes revisan el libro de octavo básico, séptimo básico antiguo, a lo mejor cuando estuvieron hace unos 5 años atrás, por ahí en la básica todavía, 5 o 6 años, ¿cierto? Hay unas que se llaman de descomposición, otras se llaman de desplazamiento y otras se llaman, como les dije antes, exotérmicas. Por ejemplo, una reacción de síntesis, sintetizar significa fabricar, producir, es aquella donde dos sustancias se unen para dar origen a una tercera sustancia. Es como dicen A más B igual C. ¿Ven? Dos sustancias se combinan y originan una tercera sustancia. Tal es el caso del llamado proceso Haber-Bosch, son los apellidos de los caballeros que lo propusieron, sacaron un premio Nobel en química, estos tipos en 1917 cuando hicieron esto.
que permite obtener amoníaco a partir de hidrógeno y nitrógeno. Junto nitrógeno más hidrógeno forma amoníaco, ¿ven? Síntesis. Otro ejemplo de síntesis puede ser cómo se forma espontáneamente el óxido de fierro. Basta que ponga el clavito nuevo, ¿cierto? O la reja metálica nuevita, y ante la acción del oxígeno del aire se forma el famoso óxido de fierro, que es esa capa rojiza que va destruyendo al metal y que todos conocemos. ¿Ven? A más B igual C. Esas son de síntesis. Otro tipo de reacciones son las que se llaman de descomposición, en donde una sustancia, por acción del calor, por ejemplo, o de la electricidad, se descompone en dos nuevas sustancias. Esto es como lo inverso. A, que se rompe en B y C. ¿Ven? Aquí era más B igual C, aquí al revés. A, que se rompe en B y C. ¿Okay? Tal es el caso, ¿no es cierto?, de la descomposición, por ejemplo, de las tantas que podemos dar, del llamado clorato de potasio, que se rompe por acción del calor. Acuérdense que ese triangulito viene de la teoría de los 4 elementos, que significa calor, calentando esto, ¿cierto? Se rompe en cloruro de potasio y en oxígeno, gas. ¿Ven? Se descompone. A igual de más C. ¿Ok? Otro caso corresponde, como les mencioné antes, a una reacción de descomposición. ¿Sí? Cuéntame. Porque hice la fracción adelante en vez de haber escrito el número entero. Ah, ya se me está adelantando, señorita. Bien, no importa, como se me adelanta, bien. ¿Eso me dices tú? Es que ya vamos a ver cómo se ajustan, ¿cierto? Si tú quieres duplicar, lo puedes hacer. Aquí hay 1, se supone que si no hay nada de 1, ¿cierto? Ponle un 2. Aquí hay un 1, ponle un 2. Y aquí ponle el doble, que sería 3. 2, 2, 3, te queda igual. Lo que pasa es que ya agrandas todo, pero no importa. Lo puedes hacer como te parezca más fácil. Ya lo vamos a ver, ¿ok? Igual pasa con la siguiente ecuación. Mira, aquí tenemos un agua, un hidrógeno y la mitad de un oxígeno. No hay oxígeno. O sea, sacar la fracción y dejar. Claro, le puedes poner 2, le puedes poner 2, le puedes poner 1 nomás. 2, 2, 1. Lo mismo, estáis duplicando. Otra explicación. Ya, gracias, Sofi. Bueno, otro caso, como dije, de reacción de descomposición es similar a lo que ocurre con la electrólisis del agua, en donde por acción de la corriente eléctrica la molécula de agua se rompe, se descompone en hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Por otra parte, también existen las llamadas reacciones exotérmicas, que son aquellas que liberan calor al ambiente cuando ocurren. Tal es el caso de una combustión cualquiera, o bien, por ejemplo, lo que ocurre al dejar caer un trozo de sodio metálico, no sé si lo han visto, cuando cae al agua. Esa reacción se representa por la siguiente ecuación: sodio sólido más agua líquida, se forma hidrógeno gas y se forma hidróxido de sodio y se libera calor. Porque hasta se enciende esta cuestión a veces, cuando cae un trozo muy violentamente. Se libera calor. O bien prendan, ¿no es cierto?, un poco de combustible cualquiera, prendan, qué sé yo, parafina, prendan butano, prendan metano. Se produce calor, que es lo que nos importa, ¿no es cierto? Lo que uno aprovecha es el calor. Al diablo no importa que se forme, qué sé yo, CO2, que se forme agua. Lo que aprovechamos es el calor que se formó. Por eso se habla de las reacciones exotérmicas, ¿no es cierto? Entonces, estos son ejemplos varios que hay para que uno recuerde lo que más o menos existe. Pero, no obstante, dice, la existencia de todas estas reacciones, se propone, para nuestro cuento, un criterio general para clasificar a las reacciones químicas. Y este criterio que nosotros adoptamos es el criterio del cambio en el número o estado de oxidación. ¿Ya? Por tanto, podremos clasificar a todas las reacciones químicas según cambien o no cambien su número o estado de oxidación en dos grandes grupos. ¿Ok? Y ahora, bueno, ¿qué diablo es el estado de oxidación? Delante dijimos qué es lo que era el estado de oxidación. Este es un concepto quizá más exacto que el de la valencia. Y se puede entender, como dijimos, como la valencia con signo positivo o negativo. No obstante ser el estado de oxidación un número arbitrario que se asigna a un átomo aislado o que forma parte de un compuesto, es necesario notar que sí
tiene estrecha relación con la estructura electrónica, configuración electrónica del elemento. Así, por ejemplo, ¿por qué decimos esto? El estado de oxidación más común del oxígeno es -2. ¿Por qué el -2? Se desprende que es negativo porque el oxígeno, al ser no metal, atrae electrones. ¿Ven? Tiene que ver con la electronegatividad. Y es 2 porque el oxígeno tiene 2 electrones desapareados en su capa de valencia. ¿Estamos de acuerdo? De igual forma, podríamos decir que el estado de oxidación del sodio es +1 en todo su compuesto. ¿Por qué es positivo? Porque el sodio, al ser un metal, pierde electrones, ¿cierto? Y vale 1 porque tiene un único electrón de valencia en su capa de valencia. Así, en el hidróxido de sodio, por ejemplo, ambos elementos tienen los estados de oxidación que se han indicado. Sodio +1, oxígeno -2. Estas son reglas que hay que aprender. Profesor, ¿Sí? eso se puede ver, o sea, ¿eso tiene que ver con la ubicación del elemento en la tabla periódica o no? Sí, pues acuérdate que los electrones de valencia más o menos coincidían con el grupo al que pertenecía el elemento, ¿cierto? Tiene que ver mucho con eso. Por ejemplo, el sodio, el litio, el potasio son del grupo 1 porque tienen un electrón de valencia, son metales, entonces su estado de oxidación es positivo y es uno solo, el valor es +1 dice. Entonces uno tiene que ver con eso. Por esa razón tiene que ver, ¿ya? Pero en todo caso, vaya, estas maneras de determinar esta cuestión, tranquilo, si ya antiguamente, vuelvo a repetir, nos obligaban a aprendernos este cuento de memoria y era complicado. Ahora tenemos hasta un calculador de estado de oxidación. Yo creo que por ahí tengo un link, por ahí no sé dónde diablo lo dejé, te lo voy a mostrar para que ya, si están tan complicados, ¿cierto? Meten el compuesto y les va a dar tal estado de oxidación. Se acabó la historia. Pero bueno, está todo hecho ahora, todo hecho, no se preocupen. Se lo voy a mostrar más ratito. Ya, vamos con las reglas. Uno, ¿cierto?, determina el estado de oxidación de acuerdo a reglas. Vamos a repasarlas. Vuelvo a repetirles. Que a ustedes va a ser fácil porque tienen la tabla periódica, los pueden ver. Y segundo, les voy a dar un link para que calculen el estado de oxidación. Un calculador de estado de oxidación. Tan fácil va a ser la cosa que no tienen por qué equivocarse. Ya. Primera regla. Todo elemento que esté aislado, llamado en estado nativo o fundamental, o bien que esté combinado con el mismo, presenta número de oxidación igual a 0. Tal es el caso del fierro, por ejemplo, en la reja, en un clavo, nuevo, ¿cierto? O del oro en un anillo, o de la plata en una medalla. ¿Ven? Como están como metal, o del zinc arriba del techo. Estado de oxidación 0, ¿ven? Porque están aislados. 0, 0, 0, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier metal, por ejemplo. O bien tienen el estado de oxidación 0 cuando están combinados con ellos mismos. Cualquier molécula diatómica. El oxígeno, el hidrógeno, el ozono, el nitrógeno, el Cl2. ¿Ven? Regla del tiro. Uno ve si está solito, le pone estado de oxidación 0. De igual manera, ¿no es cierto?, hay otros no metales medio extraños que son estados alotrópicos de ellos, como por ejemplo el azufre rómbico, bueno, que es el azufre que a fin de cuentas uno conoce, color amarillo, y el fósforo blanco. El fósforo blanco también sería 0, ¿ven? Cuando están solitos, combinados consigo mismos, 0. El mismo caso que acá. Ya, esa es la regla 1. Segunda regla. En casi todos sus compuestos, el oxígeno presenta estado de oxidación -2, con la excepción de los llamados peróxidos, donde es -1. Es decir, donde hay oxígeno, por ejemplo, el hidróxido de potasio está con -2. En el ácido nítrico está con -2. En el dióxido de carbono, -2. En el agua, -2. Óxido férrico, -2. ¿Dónde está la excepción? Estando el oxígeno formando parte de un peróxido. Por ejemplo, peróxido de magnesio, ahí está con -1. El famoso peróxido de hidrógeno que todo el mundo conoce como agua oxigenada, H2O2, está con -1, que es el más común que uno solicita tener claro ahí, por el conocimiento, porque este antiséptico todo el mundo lo conoce. Peróxido de sodio, por ejemplo, es otro peróxido, -1. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. ¿Dónde el oxígeno no tiene -2? En los peróxidos. ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, profesor, ¿qué hace que sea peróxido? Que tiene un exceso de óxido. Por ejemplo, agua, ¿te das cuenta que el agua normal es H2O nada más?
y el H2O2, ¿ves? Tienen exceso de oxígeno. Entonces, per es como es más, es amplificar. ¿De acuerdo? Está con la valencia. El ácido nítrico, ¿no? No, O el el ácido, no, carbono. el ácido es una sustancia distinta, porque fíjate que esto es un compuesto binario formado por 2 elementos, y esto es un compuesto ternario formado por 3 elementos. Entonces no es lo mismo, no es la misma naturaleza. El carbono. ¿Ah? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas, ¿no es cierto? Allí tiene -2, forma parte de la mayoría de los compuestos. Bueno, es un compuesto binario también, ¿no es cierto? Igual que el óxido de calcio, CaO, por ejemplo. Pero la excepción, porque la mayoría está, ¿no es cierto?, así, pero en la excepción la constituyen los peróxidos, que son pocos, no son muchos, son estos que están acá. Citamos el peróxido de hidrógeno, que es el más conocido por su uso antiséptico, ¿ya? Pero bueno, por eso les di yo un librito de nomenclatura, para que si tengan dudas le den una vuelta, o sea, todo eso que les pasamos, para que si necesitan consultarlo, lo consulten, chicas, ¿ya? Igualmente pueden preguntar las veces que sea necesario, no hay problema en todo caso, no significa que no me van a preguntar. Pero igual, si necesitan complementar los contenidos, lean todo lo que les di. Ajá. Disculpe que le interrumpa. Usted ¿Vale? dijo que el peróxido es por un exceso de oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa con el óxido férrico? Que ahí también tiene un exceso de oxígeno, tiene 3 oxígeno, pero no pasa a ser peróxido. Es que ¿Por qué no pasa a ser? tienes que analizarlo por los elementos que forman, ¿no es cierto? Los elementos que forman, porque en el caso del óxido de fierro, ¿me dices tú? Claro, es un metal con el oxígeno. Allí es que también va a depender mucho de la capacidad de combinación que tenga el elemento. Lo que pasa, ¿no es cierto?, que acá tenemos el oxígeno con el hidrógeno, y el hidrógeno, al tener un solo electrón de valencia, tiene menor capacidad de combinación probablemente que la que pueda tener el oxígeno, el fierro, porque el fierro tiene eh, posibilidades de actuar con valencia 2 o con valencia 3, o estado de oxidación más 2, el estado de oxidación más 3. Pero entonces acá, si el hidrógeno, ¿no es cierto?, tiene posibilidad de actuar solamente al combinarse con el oxígeno, tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de incorporar el H2O, que sería el agua común y corriente, y la otra posibilidad, ¿no es cierto?, es que se rodee de mucho oxígeno, por decirlo de alguna manera. Y allí, ¿no es cierto?, tendríamos que pensar en el peróxido. Como dije el otro día, todas estas cuestiones tienen sus excepciones, no son tan definitivas, ¿ya? Así es que bueno, lo de nomenclatura tendrían que revisar un poquito si quisieran ayudarse en los libros que les di, chicas, porque bueno, si nos ponemos a ver nomenclatura nos vamos a extender demasiado. Pero se llama de esa forma. Ahora voy a buscar quizá la etimología de la palabra, porque quizá no lo expliqué bien, pero puede que haya una explicación distinta y para que quede más satisfecha con la respuesta que debería darte. Si me doy un tiempito yo te lo trato de buscar, ¿ya? ¿Te parece? Bien. Vamos con la tercera regla. En la mayoría de los compuestos, el hidrógeno presenta estado de oxidación +1, pero con la excepción de los llamados hidruros metálicos. ¿Qué son los hidruros metálicos? Cuando está el hidrógeno mezclado con un metal. Pero no estando con un metal, allí en la mayoría de todos los compuestos el hidrógeno está con +1. Por ejemplo, en el hidróxido de potasio, +1. En el ácido sulfúrico, +1. En el agua, +1. En el mismo peróxido de hidrógeno está con +1, ¿cierto? En el amoníaco está con +1. En el ácido clorhídrico con +1. ¿Cuáles son las excepciones? Cuando está mezclado el hidrógeno con un metal. Aquí es -1. Por ejemplo, hidruro de calcio. Por ejemplo, hidruro de sodio. Por ejemplo, hidruro de fierro. Está con -1. ¿Ya? Cuarto, en todos sus compuestos el estado de oxidación de los metales alcalinos, que son los del grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, es +1. Y el estado de oxidación de los alcalinos térreos que están al ladito, grupo 2, es +2. El berilio, el magnesio, el estroncio, el calcio, el bario, el radio. Por ejemplo, el sodio del grupo 1 está con +1. El litio del grupo 1 está con +1. El cesio grupo 1 está con +1. El potasio es del grupo 1 con +1. En cambio, el magnesio del grupo 2 está con +2. El calcio del grupo 2, el bario, el estroncio. ¿Ya?
En toda molécula neutra, la suma de los estados de oxidación de los elementos que componen la molécula es igual a 0. Por tanto, en este caso, fíjate en el agua, 2 por 1, 2, menos 2, 0. El magnesio más 2, menos 2 el oxígeno, más 1 el hidrógeno. 2 por 1, 2, ¿cierto? 2 por menos 2, menos 4. Menos 4 más 2 me da menos 2. Menos 2 más 2, 0. Hay que sacarlo así. Hidrógeno más 1, menos 1, 0. Permanganato potasio. Más 1 el potasio, más 7 el manganeso, son 8. 4 por menos 2, menos 8. 8 menos 8, 0. ¿Ven? Cloruro sodio, más 1 menos 1, 0. Peróxido de hidrógeno, 2 por 1, 2. 2 por menos 1, menos 2. 2 menos 2, 0. Hidruro de litio, más 1 menos 1, 0. Dicromato de sodio, 2 por 1, 2. 2 por 6, 12. Más 2 son 14. 7 por menos 2, menos 14. 14 menos 14, 0. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Esa es como, a partir de esa idea, uno puede calcular el estado de oxidación. En un ion poliatómico, es decir, aquel ion que tiene 2 o más átomos, la suma de los estados de oxidación de los elementos es igual a la carga total del ion. Por ejemplo, el ion carbonato tiene carga total menos 2. Por tanto, más 4 menos 6, 3,2 menos 6 me da menos 2. Ion amonio, más 3 para el hidrógeno, perdón, menos 3 para el hidrógeno. Más 4, 4 por 1, 4, menos 3 más 4, me da más 1. Ion sulfato, el azufre con más 6, 4 por menos 2 son menos 8. 6 menos 8 me da menos 2. Ion hidroxilo, menos 2 el oxígeno, más 1 el hidrógeno, menos 2 más 1 me da menos 1. El dicromato, 2 por 6, 12, menos 14, menos 2. Ion hidronio, 3 por 1 es 3, menos 2, más 1. ¿Ven? Entonces uno puede ir sacando si el estado de oxidación, si toma la totalidad de la carga del anión poliatómico o el ion poliatómico, o bien la neutralidad, ¿no es cierto?, igualando a 0, cuando no tiene ninguna carga. Total, me parece. Y la última regla dice, en compuestos orgánicos, los estados de oxidación se determinan de acuerdo a la siguiente regla. Unión carbono-carbono, puede ser simple, doble o triple, es 0. Unión carbono-hidrógeno, menos 1. Unión carbono otro elemento, más 1. Otro elemento puede ser, por ejemplo, oxígeno, por cada enlace es más 1. El cloro, más 1. El nitrógeno, carbono-nitrógeno, triple enlace, más 1, más 1, más 1, por cada enlace. Ejercicios. Van a tratar de hacer todos ustedes. Por ejemplo, intenten hacer el permanganato, no sé, lo vimos ya. Por ejemplo, aquí, calculen el primero el nitrógeno en el ácido nítrico y después pueden calcular el carbono en el ácido acético. En 3 minutos hagan la A y hagan la F. Intenten hacerlo, por favor. Ya. 3 minutos doy.
Bien. Ay, se me fue otra vez. ¿Están viendo mi pantalla, cierto? O sea, mi hoja otra vez, ¿sí? Chicas, ¿sí? ¿Jóvenes? ¿Están viendo? Sí, Sí. profe. Bien, Sí, profe. vamos rápido. Están todos desarrollados acá con detalle, pero vamos a ver los dos o tres. Por ejemplo, nitrógeno en ácido nítrico. Si aplicamos las reglas, se sabe que el hidrógeno es más 1, ¿cierto? Y que el oxígeno es menos 2. Conocemos el hidrógeno, conocemos el oxígeno. Por tanto, es fácil determinar el nitrógeno. Luego, el nitrógeno tiene estado de oxidación más 5. ¿Por qué? Porque en la molécula neutra, ¿cierto? La suma de los estados de oxidación es 0. Pongo más 1 para el hidrógeno, ¿ven? X para el nitrógeno que lo desconozco. Y cada oxígeno está con menos 2. 3 por menos 2 es igual a 0. ¿Ven? Me queda más 1 más X menos 6 igual a 0. Despejo la X. X va a ser igual a 6 menos 1 me da más 5. Y así me doy cuenta que tengo 1 más 5, 6, menos 6, 0. ¿De acuerdo? Entonces la posibilidad 1 es que lo calcule así. La posibilidad 2 es que vaya a la tabla periódica y me dé cuenta cuáles son los posibles estados de oxidación para el nitrógeno. Tengo como 4 estados de oxidación para el nitrógeno o 5. Y voy probando pues, hasta que me dé 0. Por ejemplo, un estado del 4, dicen que el nitrógeno está compuesto, puede estar con 3, supongo, con 3. Entonces yo digo, 1 más 3, 4, menos 6 no me da 0. Por tanto no me sirve. Sí me va a calzar el único, el 5 acá. Y la tercera posibilidad es que use el calculador, que lo tengo por ahí, no sé a dónde, lo anduve buscando, pero ahora en el recreo que hagamos lo voy a buscar. A ver si se los puedo vender, para que lo tengan ahí. Es súper interesante. No, así no es el negocio. Ya, el hidrógeno en el hidruro de aluminio, ¿cierto? Hay que recordar la excepción, que como se trata de un metal con hidrógeno, el hidrógeno está con menos 1. Por tanto, X que no lo desconozco, el hidrógeno con menos 1, X menos 3, ¿cierto? Igual 0, por tanto va a estar con más 3. Más 3 menos 3, 0. Así de fácil. Manganeso en el permanganato potasio. Yo sé que el potasio es, ¿no es cierto?, alcalino, es del grupo 1, está con más 1. Manganeso lo desconozco, el oxígeno es menos 2. Y bueno, 1 más X menos 8 me da 0, despejo la X me da más 7. Porque 1 más 7, 8, menos 8, 0. El azufre en el sulfato, ¿ven? La carga total es menos 2. Es con más 6 acá. ¿Por qué es más 6? Porque vean bien. X que lo desconozco, más 4 veces el oxígeno, lo igualo a menos 2. Despejo la X. X menos 8 igual menos 2. Por tanto, la X va a ser 8, ¿no es cierto? Menos 2. O menos 2 más 8. Y X va a ser más 6. ¿Por qué? Porque 6 menos 8 me da menos 2. Igualmente el cromo en el dicromato de sodio, ¿no es cierto?, es más 6. ¿Por qué es más 6? Porque 2 veces el sodio, que es más 1, más 2 veces el cromo, que desconozco, más 7 veces el oxígeno, que es menos 2, lo igual a 0. Trabajo la X, ¿cierto? 2 más 2X menos 14. Despejando la X voy a llegar a más 6. ¿Por qué? 2 por 1, 2, más 2 por 6, 12, son 14. Menos 14 igual a 0. Compuestos orgánicos ahora, carbono, metano, cada unión carbono, hidrógeno, menos 1. Total para el carbono, menos 4. Profesor, Carbono, ¿sí? no entendí la de, o sea, la de más arriba. ¿Esa? ¿Cromo? ¿Esta? ¿O la del metano? La que le da menos 2. La que me da, esa. No Sí, entiendo. esa. ¿Esta de Porque, arriba? o sea, sí, porque da 6. Ah, sulfato, mira. Este es un anión poliatómico. Entonces, la suma de una vez el azufre más 4 veces el oxígeno lo igualo a menos 2. Porque no está neutra. No está neutra como acá, ¿te fijas? Entonces, igualo a menos 2, a la carga total. Desconozco el azufre, más 6 es X. Más 4 veces el oxígeno, que la regla dice menos 2. Y lo igualo a menos 2. X menos 8 igual menos 2. Por tanto, X menos 8 igual menos 2. Despejo me va a dar más 6. Porque mira, 6 menos 8 me da menos 2. ¿De acuerdo? Así.
Bueno, yo creo que se van a solucionar con lo que les voy a regalar más rato, así que voy a tratar esperemos que encuentre ese link nomás de acceso, ¿ya? Ya. El carbono en el ácido acético, ¿cierto? Que tenemos carbono, lo escribimos así, CH3COOH. Cada unión carbono-hidrógeno menos 1. Y cada unión carbono-carbono es 0. Carbono, otro elemento más 1 por cada enlace, más 1 acá. Por tanto, menos 3, menos 1, menos 1, menos 1. Y este es más 3, 1, 2, 3. Menos 3 de carbono. Perdón, más 3 de carbono. La cuestión es que cuando se presenta un compuesto orgánico, bueno, por ahora se los voy a escribir así, para que no se compliquen. Porque bueno, como la orgánica la logramos ver un poquito al final del semestre, no les voy a exigir que sepan escribir ahora. Por tanto, si lo escribo así, ya saben que tienen que aplicar este tipo de reglas. Así como en el compuesto que sigue, por ejemplo, ¿verdad? El alcohol etílico, CH3, CH2OH. Cada unión carbono-hidrógeno es menos 1, total menos 3, carbono-carbono 0. Carbono-hidrógeno menos 1, carbono otro elemento más 1, carbono-hidrógeno menos 1, total menos 1. ¿Ven? Menos 1 allí. Igual pasa para la acetona o propanona con la que se quitan el esmalte de uñas las chicas, que es un solvente. Por ejemplo, CH3COCH3, ¿ven? Carbono, hidrógeno menos 1, total menos 3. Carbono, carbono 0, carbono, carbono 0, carbono otro elemento más 1, carbono otro elemento más 1. Carbono, Profe, ¿sí? una consulta, es que ¿de dónde salían esos valores que tenían los elementos? De las reglas que te di anteriormente, pues chiquilla. Todas las reglas que te di adelante hay que aplicarlas acá. Todas estas reglas que te dije aquí. En los compuestos orgánicos, por ejemplo, carbono-carbono vale 0. ¿Cierto? Te di esta regla. Que la suma en un anión o en un ion poliatómico es igual a la carga total. Toda molécula neutra, la suma es 0 y el ion, ¿no es cierto?, es igual a la carga del ion. Eso. Todas esas reglas Ya, se aplican acá, ¿ves? En los ejercicios que te estoy planteando. ya, gracias, ¿Ya? Y profe. finalmente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, te da más 2 y acá el carbono en el CO sería un compuesto inorgánico, el carbono monóxido de carbono, bueno, va a estar menos 2 más 2, 0. Tan simple como eso. Ya. 9:30 es un buen momento para hacer un relax. Hasta 10 para las 10, ¿les parece? 20 minutos, que este es el recreo más largo. 20 minutos de aquí en adelante. ¿Estamos? Estamos. Voy a parar la grabación.